Pues siento si esperabais a George Clooney que os invitara a una taza de café, pero me temo que os vais a tener que conformar conmigo. Hoy os voy a contar todo lo que tiene que ver con el proceso autonómico, cómo se crearon las autonomías, qué intrigas, qué tensiones hubo en ese proceso y qué tuvo que ver una tortilla con todo esto. Si te interesa, si lo quieres conocer, quédate que te lo cuento. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Si estás en pleno proceso de estudio de oposiciones, evidentemente este artículo te suena. Efectivamente, es el artículo 2 de la Constitución, donde además de vislumbrarse ya un modelo de organización territorial para el Estado, se ven ciertos términos y conceptos de cierto tinte nacionalista. Por ejemplo, podemos ver el término nacionalidades. ¿Vale? Ese término fue introducido por Miquel Roca, como sabéis, uno de los 7 padres de la Constitución, representando a la Convergencia Democrática de Cataluña y representando también, en cierta manera, a esos otros territorios históricos con ciertas aspiraciones autonomistas. Lo que quizás no conozcas es la historia de cómo se crearon todas estas comunidades autónomas, de cómo se torcieron los planes iniciales que ya por aquel entonces se gestaban en la Segunda República, de creación únicamente de 3 comunidades autónomas y cómo se llegó al final a la creación de las 17 comunidades autónomas que conocemos hoy en día. Y todo esto te lo voy a contar como una historia. ¿Por qué? Porque a mí, desde pequeño, siempre que me han contado una historia sobre cualquier tema, pues me ha ayudado a entenderla mucho mejor, a comprenderla e incluso a interiorizarla y memorizarla. Por tanto, vamos a hacer lo mismo y te voy a contar todo lo que fue el proceso autonómico en formato de historia. Podemos decir que la historia del autonomismo español bascula entre 3 artículos: el artículo 143, o el acceso por vía lenta a la autonomía, el artículo 151, denominado la vía rápida, y también el artículo 155, que, como sabéis, fue el que se aplicó en Cataluña con el tema del levantamiento independentista, ¿no? Ahí se puede ver pues los éxitos y las miserias del sistema autonómico español. Esta historia es, en definitiva, la historia del café para todos, la historia de su creador, del creador de esta expresión, Manuel Clavero, que fue ministro con UCD, Unión del Centro Democrático, el partido de Adolfo Suárez en la transición, y de las consecuencias que ha tenido todo este proceso en la Constitución y en lo que hoy conocemos como España, ¿no? Fijaos que en la Constitución se introdujo todo un título, el título 8, denominado de la Organización Territorial del Estado, y dentro de ese título un capítulo entero, el capítulo 3 de las comunidades autónomas, para tratar el tema de la creación y el proceso autonomista en España. Sin embargo, las vaguedades, imprecisiones, lagunas, etcétera, que quedaron en ese texto constitucional, en este capítulo hablando de las comunidades autónomas, provocó que finalmente fuera la fórmula del café para todos la que resolvió el problema de las comunidades autónomas en España. Hay que decir que catalanes y vascos ya habían iniciado ese proceso autonomista con la aprobación de sus estatutos antes de la Guerra Civil. Concretamente, Cataluña lo aprobó en el año 1931 y el País Vasco en el año 36. Sin embargo, con el inicio de la Guerra Civil Española, todo este proceso se paró hasta el año 77. No obstante, hay que decir también que en el año 36, pero ya desde el exilio, Galicia también aprobó su Estatuto de Autonomía. Finalizada la dictadura en 1978, los denominados padres de la Constitución tuvieron que ser especialmente sensibles a las aspiraciones y a las demandas de estos 3 territorios llamados históricos, y por ello tuvieron que incluir en la Constitución un título entero, el título 8, y un capítulo completo de las comunidades autónomas compuesto por 16 artículos del 143 al 158 para tratar el tema autonómico. Además, en ese mismo texto se reconocía ya los derechos especiales de los denominados territorios históricos y se reconocía también el derecho especial de Navarra y el País Vasco como territorios forales. Sin embargo, los primeros pasos ya con tintes autonomistas se dieron antes de la Constitución con lo que se llamó las preautonomías, que fue un mecanismo al que se acogieron aquellas comunidades que, de una forma más o menos rápida, querían asumir competencias y querían convertirse en comunidad autónoma a la espera de que la Constitución oficializara el procedimiento y los pasos a seguir para ello.
De hecho, de todas las comunidades autónomas que existen hoy en España, únicamente La Rioja, Cantabria y Madrid no se acogieron a este mecanismo de las preautonomías. Cataluña, País Vasco y Galicia optaron por la denominada vía rápida, que viene definida en el artículo 151 de la Constitución, para convertirse en comunidad autónoma y asumir desde el principio todas las competencias que quisieron en su momento. Sin embargo, y pese a no ser territorio histórico, Andalucía también se sumó a esta demanda de poder acogerse a la vía rápida, y lo consiguió en el año 80. Para evitar que esto fuera una desbandada general, el PSOE y UCD en el año 81 firmaron lo que se llamaron los pactos autonómicos. Y en estos pactos autonómicos lo que se hacía era restringir el acceso a la autonomía por la vía rápida para el resto de comunidades autónomas, que se tuvieron que conformar con el artículo 143 o la denominada vía lenta para acceder al hecho de ser una comunidad autónoma. De la idea inicial que se tenía de crear 3 comunidades autónomas, se llegaron a crear 17 comunidades autónomas tal y como conoces hoy en día. Sin duda, en este proceso influyó definitivamente Andalucía, que consiguió que el hecho de tener lengua propia no fuera un hecho diferencial para acceder por la vía rápida a la comunidad autónoma. Pero, ¿cuál es la verdadera historia detrás de todo esto? Pues bien, en marzo de 1977, 4 meses antes de las primeras elecciones democráticas, Adolfo Suárez se reunió para almorzar con su hombre de confianza, José Manuel Otero Novas, y con un conjunto de fontaneros de la Moncloa. Entended fontaneros como la gente que estaba a pie de campo en el día a día con el presidente del gobierno en ese momento. La comida se celebró en el restaurante Gades, propiedad de Antonio Gades, el bailarín, que seguramente no conozcáis ninguno ya a estas alturas, en el restaurante Gades, en el Paseo de la Castellana de Madrid. Lo que se pretendía era celebrar que UCD había redactado su propio proyecto de constitución y en el caso de ganar las elecciones lo iba a presentar. Esta constitución de Gades dividía España, digamos, en 2 pisos, en 2 niveles. Por una parte, los territorios históricos de País Vasco, Cataluña y Galicia, y para el resto de territorios se reconocía una descentralización administrativa, pero sin tener poder legislativo. Es decir, 3 comunidades autónomas de pleno derecho y el resto de territorios sin tener ni siquiera parlamento propio. Esta doble vía de acceso a la autonomía se heredó de la Constitución italiana, que también reconocía para 5 de sus territorios una preferencia a la hora de aspirar a esa autonomía. Es curioso porque, tal y como os cuento en el vídeo de las influencias de la Constitución española, que os dejo por aquí el enlace, esa herencia que vino de la Constitución italiana, previamente la Constitución italiana la había adoptado de la Constitución de 1931 de la Segunda República, con lo cual podemos decir que fue un viaje de ida y vuelta. Además, el rey estaba a favor de ese planteamiento de UCD, de únicamente conceder la autonomía a esos 3 territorios históricos, y al resto de comunidades se tenían que conformar con esa descentralización administrativa, es decir, dotarles de ciertas competencias, pero sin llegar ni muchísimo menos a las competencias que tenían los territorios históricos. Finalmente, el monarca claudicó y aquella idea se frustró. El plan que se había trazado en la Segunda República de reconocer a estos 3 territorios una cierta autonomía saltó por los aires por 2 motivos fundamentalmente. El primero, porque las élites del franquismo, que todavía estaban presentes en parte en el gobierno y también en el ejército, veían este reconocimiento, digamos, especial a estos territorios pues con ciertos tintes republicanos. Y por otra parte, Andalucía, con sus reivindicaciones de acceso también por la vía rápida, consiguió, como ya hemos dicho antes, acceder a la autonomía por esta misma vía, con lo cual, de la idea inicial que se tenía en la Segunda República, quedaba ya muy poco. Una de las personas que más tuvieron que ver en este proceso autonómico fue el ministro Manuel Clavero, un andalucista, un andaluz y andalucista de pro, que no formaba de lo que se llamaba la empresa en UCD, o sea, del núcleo duro de UCD, pero sin embargo al que Suárez respetaba mucho porque había sido profesor suyo de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca. También fue profesor de Felipe González en la Universidad de Sevilla. De hecho, Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución que ya hemos mencionado antes, destaca que no fue tanto Otero Novas, ese hombre de confianza que decíamos antes de Adolfo Suárez, sino Manuel Clavero, el que influyó definitivamente en el proceso autonómico. Suárez guardó la Constitución de UCD a la vista de los hechos, entre otras cosas porque tampoco quería que una Constitución que la habían elaborado desde su partido pues saltara por los aires. Y entre otras cosas también porque por aquel entonces ya UCD pues tenía ciertas tensiones internas y amenazaba además con desintegrarse. Fue otra comida, en España no arreglamos las cosas de otra manera, la que impulsó el proceso autonómico en Andalucía.
Concretamente, el ministro Manuel Clavero se reunió en el restaurante Río Grande, a las orillas del Guadalquivir, en Sevilla, con Rafael Escuredo, que por aquel entonces era el líder del PSOE en Andalucía. Y en esta comida Manuel Clavero le llegó a decir a Rafael Escuredo que esto no puede seguir así. Nosotros no tenemos que ser menos y tenemos que aspirar a lo mismo que consigan los territorios históricos. La contestación de Rafael Escuredo fue que por qué no le contaba eso mismo a Felipe González y Alfonso Guerra, que sin duda iban teniendo cada vez más peso en ese PSOE andaluz, pero también en el PSOE a nivel nacional. Dicho y hecho, Manuel Clavero se reunió en Madrid con Alfonso Guerra y con Felipe González y le trasladó las mismas inquietudes y las mismas aspiraciones. El PSOE, comandado por el denominado Clan de la Tortilla, nada más que un grupo de amigos que se reunían en el campo a comer esa tortilla, que estaba compuesto ese clan por Felipe González, Alfonso Guerra, Manuel Chávez, Luis Yáñez, entre otros, supieron conectar con ese sentimiento andalucista de reconocimiento también de su identidad histórica para enarbolar la Arbonaira, que es la bandera omeya, la bandera verde y blanca de Andalucía, y ir resucitando poco a poco esas aspiraciones y esos sentimientos andalucistas, no voy a decir nacionalistas, pero sí muy regionalistas de todos los andaluces. En un momento dado, fue Alfonso Guerra el que decidió que no bastaba con enarbolar esa bandera, sino que había que convocar un referéndum para que los andaluces se pronunciaran sobre si querían aspirar a la comunidad autónoma por esa vía rápida o no. Esto fue ya lo que acabó con Suárez, que vio evidentemente cómo sus ideas iniciales eran poco menos que pisoteadas y que el proceso autonómico se le iba de las manos. Manuel Clavero fue el primer ministro de la democracia en dimitir, y dimitió porque UCD antes de las elecciones generales se había comprometido a realizar un referéndum en Andalucía. Sin embargo, una vez que consiguió gobernar en España, ganando las elecciones, finalmente trasladó que iba a votar negativamente a la celebración de ese referéndum. Por tanto, Manuel Clavero, como digo, dimitió. Fue tal la movilización que se produjo en Andalucía que, pese a no cumplir con los requisitos que se habían establecido en el referéndum, que era que todas las provincias de Andalucía debían aprobar por mayoría absoluta este proceso autonómico, sin embargo no fue así, porque Almería no llegó al 50%, que Adolfo Suárez se tuvo que inventar ahí un subterfugio, una treta, para que finalmente Almería también lo aprobara. En este caso, lo que se decidió es que los diputados y senadores por Almería votaran, y en el caso de ser un voto afirmativo por mayoría absoluta, pues se diera por aprobado ese referéndum. Se hizo así, los diputados y senadores votaron y finalmente Andalucía aprobó su referéndum. El PSOE había ganado la partida y en España empezó a correr la voz de no podemos ser menos, de manera que se empezó a extender estas mismas aspiraciones al resto de territorios del Estado. El PSOE en 2 años consiguió la carambola política perfecta. Por una parte, consiguió la autonomía para Andalucía. También consiguió que el resto de territorios de España pudieran acceder a la autonomía finalmente con las mismas condiciones que el resto. Y además desarboló completamente a UCD, al que apabulló en las elecciones generales de 1982. Nunca desde la muerte de Franco ha existido una movilización regional o autonomista tan grande como la de Andalucía en aquella época. Ni siquiera las actuales manifestaciones independentistas de Cataluña han llegado a los números y han llegado al empuje y a la intensidad de las manifestaciones en Andalucía en los años 80. El referéndum andaluz y el posterior acuerdo para que en Andalucía se adoptara una comunidad autónoma de primer nivel provocó que el resto de regiones se unieran a ese café para todos. Y aunque es verdad que existen grandes diferencias entre las distintas comunidades autónomas, el modelo autonómico español no reconoce diferencia alguna, institucionalmente hablando, entre todas estas comunidades autónomas. Pero toda esa dinámica favorable al autonomismo se paró en seco también con el golpe de Estado del 23F, que pretendía contener la descentralización del Estado. Sin embargo, en verano de ese mismo año, UCD y PSOE firmaron los llamados pactos autonómicos que derivaron en la LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que restringía el acceso al resto de territorios a la autonomía por la vía rápida del artículo 151. Hay que decir que esta LOAPA fue un parche, fue una mala solución y podríamos decir que hasta ilegal, porque el Tribunal Constitucional un poco más tarde declara inconstitucionales 14 de los 38 artículos que componen esa ley. Por tanto, fijaos qué credibilidad, qué validez se podría considerar que tenía. Y de aquellos polvos, pues estos lodos. Eso derivó en la creación de esas 17 comunidades autónomas, aberraciones totalmente administrativas en muchos casos, y sobre todo impusieron a ciertos territorios, como era Madrid, que hoy evidentemente ya es una comunidad asentada, pero que en aquel entonces no tiene aspiración ninguna de ser comunidad autónoma, como digo, obligó a territorios como Madrid a configurarse como comunidad autónoma.
De hecho, Madrid es un ejemplo muy curioso de esto, porque como digo, cuando se creó la autonomía en el año 83, en ningún momento lo había pensado con anterioridad, sino que fue un poco obligado o impuesto por las circunstancias. De hecho, no tenía ni himno propio. El himno prácticamente lo redactaron entre Leguina, que era el presidente de la Comunidad de Madrid del PSOE por aquel entonces, Tierno Galván, y el poeta Agustín García Calvo. Que también hay que decir, si queréis saber un poquito más la historia, que los primeros textos que pasó como himno de la Comunidad de Madrid pues eran un poco menos que de broma, introduciendo incluso personajes de TVO. Es muy curiosa la historia también de este himno. Pero fijaos que el proceso no fue nada institucional, fue todo a través de cartas y de conversaciones entre estas tres personas. Sin embargo, y a lo largo de la década de los 80, pues se fueron conformando estas 17 comunidades autónomas. El 18 de diciembre de 1979, el Congreso va a aprobar los estatutos de País Vasco y Cataluña. En el año 81, los de Galicia, Andalucía, Asturias y Cantabria. En el 82, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias y lo que se llama la Ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra, que no es más que el Estatuto de Navarra, simplemente tiene este nombre particular. En el año 83 se aprobaron los estatutos de Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León, y finalmente los estatutos de las dos ciudades autónomas con las que consta España, Ceuta y Melilla, se aprobarían en 1995. Como conclusión podemos hablar de las distintas corrientes de opinión en lo referente a por qué este proceso autonómico varió tanto entre la idea inicial de esas tres comunidades a finalmente constituirse las 17 comunidades autónomas. Una corriente de pensamiento se inclina por pensar que se hizo porque el hecho de dar privilegios a solo ciertos territorios, además territorios con ciertos tintes independentistas de España, podía provocar la sublevación del ejército, que en aquel momento todavía estaba comandado por élites provenientes de la dictadura. Entonces, para evitar eso, lo que se hizo es, bueno, pues para que no tengan la excusa de que precisamente a esos territorios se le ha dado privilegios, pues se abre el camino para todas las comunidades. De esa forma se contentaba a los nacionalistas porque se les daba lo que quería, se contentaba a los constitucionalistas porque al final hacía que todos los territorios fueran iguales, y también al ejército, que como decimos se quedaba, por así decirlo, sin excusa para poder reivindicar la igualdad entre las comunidades, o al menos que no hubiera privilegios para esos tres territorios. Sin embargo, otras corrientes de pensamiento se inclinan más por pensar que lo que se hizo fue nada más que atender a las necesidades y a las demandas de los distintos territorios en España en ese momento. Que es cierto que eran más acuciantes en los territorios históricos, pero ya había otras comunidades que también aspiraban a esa autonomía. Con lo cual, al final lo que se consiguió fue pues contentar a la mayoría de ellas. Ya hemos dicho antes que había algunas que ni por asomo pensaban constituirse en comunidad autónoma, pero sí la inmensa mayoría de ellas. Bueno, pues como veis, un problema que en España se resolvió, bueno, pues de la mejor forma posible. Quizá no la ideal, pero como siempre se intentó contentar en la medida posible a todo el mundo, y bueno, pues de eso resultó el proceso autonómico y la división en comunidades autónomas que hoy conocemos. Nada más, espero que os haya resultado amena la historia, que seguramente había partes que no conocíais, y que de esta manera os haya ayudado a entender un poco más la organización territorial del Estado y sobre todo lo referente al proceso autonómico y a la constitución de las comunidades autónomas. Recordad que siempre hay que hacer mención a los artículos 143, vía lenta de acceso a la autonomía, que entre otras cosas requería una mayoría de 2/3 de la población de esos territorios para poder acceder a la autonomía, y que solo podía aspirar a tener una serie de competencias al inicio, y hasta pasados 5 años no podía aspirar a tener un ámbito competencial mayor. Por contra, el artículo 151, la vía rápida, necesitaba una mayoría más amplia y exigía un referéndum para la aprobación del estatuto. Además, no necesitaban esperar esos 5 años para aspirar a un mayor techo competencial, sino que desde el principio podían aspirar a tener todas las competencias que quisieran. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, compañeros y compañeras opositoras.